Por estas playas de Lurín meditaba el padre Józef Walewski dialogando con Dios, desahogándose, buscando respuestas a su difícil misión, la de guiar miles de personas en una lucha diaria, física y espiritual, para sobrevivir en medio de un arenal sin luz ni agua. La imagen de dos niños durmiendo en la fría vereda de una calle limeña despertó en el misionero el sueño guardado en el corazón desde niño, la urgente necesidad de abrir una casa hogar para niños abandonados, sueño que se hizo realidad. El misionero logró hacerles volver a sonreír, volver a jugar, volver a columpiarse en el jardín de los ya sanados recuerdos, con nuevas ilusiones de vida, con nuevas esperanzas. Acompáñanos a conocer la vida del padre Józef Walewski, misionero que amó tanto a los pobres y al Perú, sacerdote por voluntad de Dios bajo el manto de Nuestra Señora de Czestochowa, en Mi discípulo amado. Pax Televisión presenta Mi discípulo amado. El 11 de abril del año 2006, el padre Józef Walewski fue al encuentro del Señor a sus 82 años. Un santo nació un día entre nosotros, un santo ha vivido con nosotros y un santo ha muerto entre nosotros. Padre José era un héroe en Villa Salvador. Él era el fundador de esa parroquia, el primer párroco en Villa Salvador. Un sacerdote ejemplar, humilde, sencillo, muy comprometido, no buscaba publicidad, pero sí era muy generoso en decir sí, en ayudar. Humilde, valiente y sabio para mí. Era muy sencillo, él trataba a la gente, podría hablar con el presidente o hablar con un mendigo, él siempre los trataba al mismo nivel. Con la fundación de la Casa Hogar Juan Pablo II, cumplió con un sueño que guardaba en el corazón desde la niñez, convirtiéndose así en padre para cientos de niños huérfanos y abandonados. Siempre trataba de que cuando recibía a un niño que se sienta lo mejor que se sienta en familia, en hogar. Y yo me sentí, poco a poco me fui sintiendo así, como si fuera mi casa, y hasta el día de hoy, ¿no? Gracias a él soy lo que soy por él. A inicios del siglo pasado, Frank y Mary Walewski emigraron desde Polonia a los Estados Unidos de Norteamérica, estableciéndose en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Un 15 de marzo de 1924, nació el noveno de sus 11 hijos, siendo bautizado con el nombre de Józef Walewski. Él, al igual que sus hermanos, fue criado al calor de este hogar en donde se mantenían las hermosas costumbres polacas. Nacido en una familia de profundas raíces católicas,
y asiduo a las misas y celebraciones, Joe sintió con seguridad a muy temprana edad el deseo de ser sacerdote y servir a los pobres. Su madre Mary era una mujer de gran fe y oración, quien guardaba 3 deseos en el corazón: el tener un hijo que fuese sacerdote, que construyera una iglesia dedicada a San José y morir el día de San José. Siendo años sumamente difíciles, los Walewski pasaban muchas necesidades y carencias. Su madre era muy pobre, ¿no? Pero que le daba muchas enseñanzas. Y a veces él no tenía zapatos, entonces él andaba sin zapatos vendiendo sus periódicos. En mi familia éramos pobres, fuimos 9. Tuvimos muchos problemas, muchas dificultades, problemas económicos. Yo sé lo que significa estar sin comida, no contar con sustento alguno. Fue así que a sus 5 años el pequeño Joe ya apoyaba a su familia vendiendo periódicos por las calles de Grand Rapids, bajo el intenso sol del verano y la nieve de los crudos inviernos. Era un amante del cine y gozaba intensamente las pocas veces que tenía el dinero para comprar un ticket de ingreso. La película Boys Town, con el actor Mickey Rooney, le impactó enormemente y le inspiró el gran deseo de algún día abrir un hogar para niños huérfanos y abandonados. La película que vio era una película de Boys Town, de esa organización de un sacerdote irlandés que fundó una casa para niños jóvenes de la calle en los Estados Unidos. Esa idea de crear un hogar, una casa, una familia para niños necesitados siempre estuvo en su cabeza desde la niñez. Desde muy joven, Joe siguió estudios de filosofía en el St. Mary's College en Orchard Lake, Detroit, y en St. Ciro. Con mucha humildad siempre nos hablaba de su vocación sacerdotal, de que siempre quiso ser sacerdote. Fue a la orden franciscana. En esa época creo que los estudios eran en latín, lo cual creo que no sería fácil para nadie. Pero él dice que la escuela nunca era fácil para él. Y sin embargo, terminó los estudios, pero los franciscanos le han dicho que no le van a poder ordenar, justamente por eso. Pero sí podría ser franciscano hermano. Y él no quería hacer eso, sino quería ser sacerdote. Desilusionado, pero no vencido, insistió y, siendo aceptado por la diócesis de La Crosse en Wisconsin, ingresó al seminario una vez más. Tuve algunos problemas mientras estudiaba el seminario. Quizá Dios no me dio la inteligencia o el talento que le dio a otras personas. He tenido pequeñas dificultades en mis estudios. Prometí a Dios que si llegaba al sacerdocio, dedicaría 8 años de mi vida a los pobres en las misiones. Su plegaria fue escuchada y un 16 de abril de 1950, Joseph Walewski fue ordenado sacerdote en presencia de su orgullosa familia. Inicialmente fue asignado dentro de la diócesis de La Crosse en Wisconsin a la Catedral de St. Joseph en Mosinee, bajo el obispo John Treacy. En julio de 1951 fue nombrado asistente en la iglesia St. Peter's en Stevens Point.
cargo que ocupó durante 5 años. En 1956, el padre Joseph recibió el permiso de su obispo para viajar a Sudamérica por 3 años y cumplir así con la promesa hecha a Dios durante su vida en el seminario, la de servir al Señor en los más pobres y necesitados. El padre Joseph Walewski dejó los Estados Unidos de Norteamérica y se dirigió a Santa Cruz, Bolivia. Siendo destinado a un suburbio pobre de la ciudad de Santa Cruz, fue el fundador de la parroquia de la Santa Cruz, al lado de los más pobres. La parroquia siempre cuenta que la iglesia se le cayó 3 veces, por eso se llama la Santa Cruz, de las 3 caídas del Señor bajo el peso de la cruz, donde nuevamente se demuestra su perseverancia o su terquedad polaca, o las 2 cosas, porque el padre José sí era muy perseverante y es una virtud en Polonia. 9 años más tarde, el misionero fue enviado al Ecuador, donde permaneció 2 años más, dirigiéndose entonces al Perú. En el año 71, el padre Joseph Walewski fue nombrado primer párroco de la primera capillita de un asentamiento humano en las afueras de Lima. Era un distrito que iba tomando forma en medio de un arenal, ubicado en la hollada baja de la tablada de Lurín, llamado Villa El Salvador. La mayoría de los pobladores eran quechua hablantes, provenientes de Huaraz, en donde lo habían perdido todo debido al terremoto del año 70. Ya que en Lima les resultaba imposible vivir, pues el costo de vida era sumamente alto, este grupo de inmigrantes había decidido entonces invadir unos terrenos. Yo era obispo de Pueblos Jóvenes, cuando se produce el famoso Pamplonazo, una invasión tremenda, enorme, atípica. Hubo situaciones muy duras, hubo un muerto, muchos heridos, una violencia enorme. Pero ya teníamos con el ministro de Vivienda, el almirante Luis Vargas Caballero, teníamos ya el proyecto de lo que es Villa Salvador sin nombre, pero que fuese un pueblo que tuviese una zona industrial, comercial, y los demás servicios que se requieren, ¿no? De salud, de educación. Entonces ya se planificó el traslado de los invasores a esa zona. Esto podría dar la impresión de que uno está parado en la luna. Esta es la impresión que me dio a mí cuando recién llegué desde Wisconsin. Y pensar que llegarán 200,000 personas a colocar su hogar en este lugar. Muchas veces pienso, ¿cómo puede la gente encontrar esperanza en este desierto? Pero vinieron desde la montaña con la idea de encontrar una nueva esperanza, una nueva manera de vivir. Nosotros invadimos pues en el mes de mayo, que todo todavía aún eran chozas, era arenal, que nos perdíamos, no conocíamos, cuando salíamos a veces ni conocíamos dónde era nuestra choza. La invasión de Villa Salvador era en mayo 71, yo vino en julio de 71 y me nombró como el párroco cardenal Landázuri en víspera de Navidad de 71 de la y también la parroquia Cristo El Salvador. Ahí era la capillita de estera, con 4 palos. El padre Josecito, él mismo hacía sus planos, los dibujaba, los hacía.
A nivel de todo lo que era Villa El Salvador, de todos los sectores de Villa El Salvador, el párroco ha sido el Padre José. Algunos decían que éramos la parroquia más grande de América Latina, ¿no? El Padre José era una especie de padre, él decía abuelo de todo Villa El Salvador, ¿no? El misionero fue dándoles un futuro, marcando un estilo de vida diferente en las personas de su entorno. En el ámbito personal y profesional, viéndose con el paso de los años el crecimiento industrial del pueblo. Entonces ha jugado realmente un papel muy importante, no solamente en la pastoral, en lo que es el testimonio de fe, sino también a nivel social y a nivel de la cultura, de la identidad de todo un pueblo, ¿no? No sé hasta cuándo viva, pero mientras viva, Señor, déjame dar algo de consuelo a los que necesiten, que sea una sonrisa, mirada, palabra o acción, y déjame hacer lo que pueda por mis demás hermanos. Solo quiero hacer lo que pueda para levantar un corazón cansado o quebrantado, para cambiar un ceño fruncido por una sonrisa. Entonces no habré vivido en vano, y no me importará por cuánto tiempo más viva. Lo más importante es que pueda dar y dar y dar. El padre Joseph Walewski, sacerdote misionero de la diócesis de La Crosse en Wisconsin, llegó al Perú cumpliendo una promesa hecha al Señor, la de servir a los más pobres en Sudamérica. Era un hombre muy entregado a Dios, era un sacerdote pleno en la fe de Dios, entonces él nos enseñaba mucho, nos enseñaba. Entonces yo de mi fe también aprendí a tratar al humilde con más calidad, porque antes yo no hacía eso. En el año 71 fue nombrado primer párroco de la primera capillita de un asentamiento humano en las afueras de Lima, Villa El Salvador. Ha sido una figura de peso para el pueblo, para que la gente de este pueblo pues tenga esa iniciativa de salir adelante. El cardenal Landázuri decía que siempre hay que estar al lado de, y por eso el Padre José supo estar al lado de. Padre José, como le llamaban cariñosamente, al igual que sus parroquianos, vivía en una chocita y día a día les ayudaba a levantar las suyas con las esteras que iban comprando poco a poco o que Padre José conseguía por medio de donaciones. Bueno, mi rol como sacerdote es saber hacer de todo aquí. Tengo que apoyarles en todo lo que pueda. Tengo que llevarles cuando hay alguna emergencia. Día y noche, debo estar atento para servirles. Yo vine acá no para ser servido, sino para servir. Da la casualidad que en ese año que él llegó, yo me enfermé con esta pierna. Me salió un tumor y bueno, me tuvieron que operar. Y el padre estuvo en todo momento apoyándome, ayudándome, protegiendo a mis hijos, porque yo era viuda ya para ese entonces también. Estaba sola y el padre nunca dejó de darme la mano. Y él era así, de generoso, era con todos. Con él veníamos, cualquier persona venía a pedir ayuda. El padre nunca decía la palabra no.
no buscaba publicidad, pero sí es muy generoso en decir sí, en ayudar. Por ejemplo, en Villa El Salvador, cuando empezó, la única movilidad que había era un Volkswagen rojo del Padre José. Entonces, ¿cuántas noches tenía él que hacer de ambulancia? Iban, lo buscaban y traer a los enfermos y apoyar en todo. Y entonces convirtió su casa como el centro de ayuda y acogida. El padre tenía en ese tiempo un carrito, Volkswagen, y el padre con eso se barría todo Villa El Salvador. El Volkswagen del Padre José, famosísimo, ¿no? Y él a veces, como no había pista, no había enripiado, se lanzaba desde lo que es la curva de Nueva Esperanza hasta la parroquia, y él decía que era la autopista más ancha del planeta, ¿no? Cuando iba por todo el desierto con el Volkswagen, pero para ayudar a la gente, siempre servicial, a cualquier hora del día, y realmente preocupado por la gente y sufriendo con lo que se sufría al inicio de Villa El Salvador, ¿no? Padre José iba levantando la primera capillita del pueblo y simultáneamente iba levantando esperanzas en los corazones de los moradores. Yo siento que recibo más de la gente de lo que puedo darles. De una u otra manera he recibido mucho, no solo eso. Siento que realmente vivo mi religión. Los sacramentos tenían un lugar especial en su apostolado. Cuando él llegó, no tenía dónde hacer la celebración y entonces nosotros subimos para apoyarle. Bajaba a los grupos, nosotros sacábamos las mesas para hacer la celebración de misa, prestando manteles, y él hacía la misa en los grupos. Y así la comunidad, también nosotros teníamos que invitar, dar a conocer que nuestro sacerdote había llegado acá, ¿no? Y que era importante estar con él para escuchar la palabra de Dios. Muchas veces celebraba bautismos y matrimonios comunitarios, pero también realizaba bautismos de emergencia cuando los frágiles, mal alimentados niños agonizaban entre los brazos y sollozos de la madre. Todo lo que hizo aquí marcó toda una historia, y como acompañaba y estaba en todos sus quehaceres del pueblo. Si había un muerto, pues estaba al lado del muerto, y si no había para enterrar al muerto, pues él colaboraba, y si no tenían dónde velar al muerto, pues ofrecía la casa para que lo velaran. Descanso eterno y la luz perfecta alumbre. Libérame, Domine, de muerte eterna. Él está gozando del Señor ahora, porque ese padrecito de verdad un santo. ¿Cuántas veces le han robado? Nunca denunciaba. ¿Cuántas veces le han hecho cosas? No, él trataba de llegar a esa persona, trataba de cambiar a esa persona. Pero nunca él estaba demandando, nunca estaba reclamando. Y nosotros más bien a veces como mundanas que somos, quizás le decíamos, padre, pero hay que demandar, porque se van a acostumbrar, van a hacer esto. No. Hay que acercarnos a él, hay que aconsejarle, hay que hacerle ver su error. Para mí lo más difícil es escuchar los sufrimientos de la gente. ¿Qué puedo hacer para ayudarles? Yo soy una sola persona y hay 200.000 en Villa El Salvador. No vienen muchos juntos, pero vienen algunos cada día y vienen con sus problemas. Padre, mi casa se quemó y no tengo a dónde ir. Las familias están sin hogar y yo tengo que encontrar un lugar para ellos. Esto pasa constantemente. ¿Qué puedo hacer? Si fuera Dios, cambiaría la arena en pan para que puedan comer. Pero soy un simple hombre. Muchas veces, el misionero necesitaba buscar la soledad de las playas cercanas para meditar, orar en silencio. Estar solo y orar por la gente que viene muchas veces. El sacerdocio es una vida solitaria. La gente a veces pregunta a dónde va con sus problemas.
Es duro a veces. Solo puedo contárselos a Dios, confiar a Él mis problemas. Él sufría mucho. Cuando veía mujeres abandonadas, yo creo que eso le chocaba mucho, ¿no? Y a veces decía, no entiendo, ¿no? Y daba muy duro en las homilías, especialmente a los hombres, ¿no? Siempre. Él siempre defendió a la mujer, ¿no? Siempre. La otra preocupación del padre era el problema de las mujeres que necesitaban trabajar para tener ingreso para el sustento de sus hijos y necesitaban, por tanto, un centro de capacitación y de producción. Muy bien, yo le dije, Padre José, tú te encargas de conseguir el terreno, yo me encargo de conseguir el donante. Y así lo hicimos. Hizo las gestiones, se consiguió el terreno. Yo conseguí como donante a un hombre también muy bueno. Financió toda la construcción de ese taller grande, lo equipó con todas las máquinas que hacía falta y lo iba manteniendo mes a mes con los subsidios que se necesitaban de materia prima, ¿no? Entonces, eso hoy está indicando el sentido social del padre. Cuando a mí me dieron de alta del hospital, que ha sido después de 9 meses de estar internada, me comentó que iba a abrir una cooperativa de confección, que todas las señoras, mamás que no tenían trabajo, veníamos a trabajar acá. Y hombres que no tenían trabajos también, un taller de zapatería. Confeccionaban zapatos, había de tejidos y toda la gente tenía la oportunidad de tener un trabajo decente con el Padre José. Ayudaba a las señoras con sus clases de cocina, a los jóvenes con cosmetología, repostería, también hacía biblioteca. Ayudaba también socialmente a las familias, a enfermos. Tenía 120 señoras que todos los jueves se reunían con él para poder coordinar todos los programas que se hacían a nivel de Villa El Salvador. Básicamente durante la época de párroco en Villa El Salvador tuvo los 40 comedores, ¿no? Que ayudó a miles de niños. O sea, su obra de él era múltiple, ¿no? Era una obra muy grande y quería mucho esas, era muy tenaz esas obras. Su preocupación de ella es dar de comer a los niños, que no les falten su alimento, su pan, su leche, los comedores. Se preocupa de traer, ¿qué les digo? Los víveres para los alimentos, como la leche que nunca faltó, que hacía preparar los desayunos. Y los niños, era una alegría para él, porque todo niño que veía al sacerdote salía, nos acobijaba, los niños más que nada. Yo sé lo que significa estar sin comida, no contar con sustento alguno. Me gusta ir al cine y cuando veo a los niños, supongo que también a los niños les gusta ir al cine. Yo me siento parte de ellos y les digo, vamos a ver una película. Es así que llevamos a todo un grupo de niños al cine. Cosas como esas me hacen sentir parte de ellos, porque yo también sufrí pobreza cuando era niño, no tanto como ellos quizás, pero por esta razón estoy aquí. El Padre José para mí ha significado mucho. Bueno, yo tenía 14 años, mi madre, bueno, abandonada, ¿no? Con 3 hijos, un segundo compromiso en el cual yo soy uno de ellos. Y en el momento en que el Padre José me abre los brazos, ¿no? Para mí fue algo como que, no, o sea, no lo creía, ¿no? Fue como una luz, ¿no? Hacia algo que yo, no, o sea, no me iba a perder, o sea, me iba a tener en sus manos, ¿no? Y fue así. Él me cobijó, me ayudó, fue un lugar, ¿no? Donde como que me aferré, ¿no? Me aferré a la iglesia, ¿no? Me aferré a su casa, a su pastoral que hacía él, ¿no? Y de ahí fue tanto así que él, de un momento a otro, se le ocurre a crear esto. Maravilla, ¿no? Cierto día, mientras caminaba por las calles de Lima, el Padre José observó que unas hojas de periódico se movían en la vereda. Él fijó la mirada
y notó que se trataba de 2 niños que dormían debajo y pensó: ¿cómo puedo ir a casa a una cama confortable sabiendo que hay miles de niños que están allá afuera en las calles, durmiendo en las veredas, hambrientos, sin esperanza en sus corazones? Así que pensé que debía hacer algo al respecto. Siempre tuve la idea de hacer un hogar y pensé que era hora de empezar. Entonces fui donde el cardenal de Lima, Perú, y le dije que quería renunciar como pastor de la iglesia que construí, en donde estuve 17 años. Supe que era el momento de empezar un hogar para niños abandonados. En 1985, cuando su santidad Juan Pablo II llegó al Perú, visitó también Villa El Salvador. La última jornada de la visita del Papa fue quizá la más emotiva de su gira por el Perú. La inició en Villa El Salvador, donde una masa humana, calculada en más de 2 millones de personas, lo esperaba en vigilia desde la noche anterior. Yo deseo que no seáis hambrientos del pan de cada día, que seáis hambrientos de Dios, mas no del pan de cada día. A este humilde, valiente y sabio sacerdote, identificado plenamente con los pobres, anfitrión de niños de la calle, le tocó ser el anfitrión del Papa. Estaba feliz. Yo creo que ha sido el mejor regalo que Dios le ha concedido en su vida, el recibir al Papa en su parroquia. Sí. Todo el mundo lo conocía acá como polaco, pero él ya, su polaco no era tan bueno, o sea, después de todos esos años se ha olvidado de hablar polaco, y el obispo de Lima le pidió que le diera la bienvenida al Papa en polaco. Entonces él dice que ha dicho un poema que aprendió como niño en el colegio, y cuando el Papa lo escuchaba sonreía porque sabía que era un poema de niños, pero esa fue la manera como se defendió de la situación. Su santidad Juan Pablo II, profundamente conmovido por la extrema pobreza de este pueblo joven, le destinó a Padre José la suma de $50.000 para que inicie cuanto antes una casa hogar. Un refugio donde albergar, alimentar a estos niños, un lugar donde encontrasen la felicidad. Demos gracias al Señor por su amor incondicional y sus buenas obras, porque Él satisface al sediento y alimenta al hambriento, porque grande es su misericordia. Todos juntos a una sola voz, alabemos y cantemos a Dios. Trae tus penas a los pies del Señor, alabemos y cantemos a Dios. Oigo su dulce voz cuando alzo mis manos a Él. Quiero dar gracias, Señor, con mi canto alabaré solo al Rey. Pobre o rica no me ha de importar, alabemos y cantemos a Dios. Si soy blanca o morena quizás, alabemos y cantemos a Dios. Oigo su dulce voz cuando alzo mis manos a Él. Quiero dar gracias, Señor, con mi canto alabaré solo al Rey. Oigo su dulce voz cuando alzo mis manos a Él. Quiero dar gracias, Señor.
El padre José Waliewski, sacerdote misionero de la diócesis de La Crosse en Wisconsin, llegó al Perú cumpliendo una promesa hecha al Señor, la de servir a los más pobres en Sudamérica. He tenido un dicho que decía paciencia, paciencia y más paciencia. O sea, quiere decir una persona muy suave, muy dulce, muy amorosa, ¿no? Donde toda la gente de todas las razas se agarraban y se colgaban de él, ¿no? Y él nunca estaba amargo, ¿eh? Nunca. Su cara, su sonrisa era dulce, ¿no? Él siempre decía que era el primo del Papa. Si usted lo ve al Papa con la Madre Teresa, son caramelos. Sí, y yo creo que el padre José también, muy semejante a ellos. Yo puedo decir que al padre José lo conocí identificado con ese niño que, como Jesús, está clavado en una cruz. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo eso y añadió también, lo que hagan con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hacen. Entonces, esas frases del Evangelio me fueron haciéndome tomar conciencia quién era el padre José. Gracias al apoyo económico de su santidad Juan Pablo II, el padre José pudo ver realizado su sueño de abrir una casa hogar para los niños huérfanos y abandonados en Lurín. Y esa era mi idea que quería toda mi vida, tener un hogar para niños huérfanos. En marzo de 1987, con la presencia de su eminencia el cardenal Juan Landázuri Ríquez, la Casa Hogar Juan Pablo II fue inaugurada. Un refugio donde albergar, alimentar a estos niños, un lugar donde encontrasen la felicidad. Solamente recibimos los huérfanos, los que no tienen mamá o papá. Pero también hay casos que son niños que son alto riesgo. Por ejemplo, que quizás tiene mamá, pero la mamá es droguista o papá ya abandonó la familia. Entonces nosotros recibimos, porque si no, esos niños son consideramos como alto riesgo. Esos niños, y podrían ser niños en el futuro, niños de la calle. Muchos de los niños no habían conocido nunca lo que era el calor de un hogar, y el padre José procuraba hacerles sentir que tenían una familia allí. Siempre se preocupó que yo me sintiera a gusto más que nada, y al igual que yo, creo que todos los niños que en ese entonces estábamos ahí, ¿no? Fue una excelente persona, o sea, en todo aspecto. Realmente marcó mucho, a mí personalmente, o sea, me ha marcado bastante, ¿no? Porque en cuestión espiritual me dio mucha fuerza y pienso que para todas las cosas que he vivido no hubiera podido sobrellevarlas sin esa fuerza espiritual que él nos inculcó, ¿no? Y que ahora lo inculco con mis hijos y con los niños en la casa hogar, en las oportunidades que hay, claro. Mis padres fallecieron hace 20 años, se envenenaron. Como quedamos huérfanos, éramos 5, éramos demasiados para estar con mi familia, con mis tíos, ¿no? Entonces, nos podían tener de repente por unos días, por una semana, pero no siempre, ¿no? Porque la situación económica de nosotros era bien difícil. Y cuando llegué acá, bueno, lo primero que hicieron fue, nos llevaron del padre José. Y me acuerdo que nos pusimos a llorar todos mis hermanos porque no queríamos quedarnos. Pero de ahí ya así poco a poco y hasta que pasó una semana y me acostumbré y más que nada porque el padre siempre estaba ahí pendiente de nosotros. De repente si el padre no hubiera estado con nosotros no me hubiera acostumbrado, de repente me hubiera escapado, no, todas esas cositas. Pero sí, siempre él, como le digo, siempre ha estado pendiente de cada cosa de nosotros y de cada niño que ha estado acá en la casa hogar. Por más saber es inquieto, por más que haya tenido mala conducta, él siempre ha tratado de
de que cambie o tratar de darle oportunidades y todo eso. Los niños se le abrazaban, sus piernitas colgando. Era su hogar, Padre José era su padre, y todos eran hermanas y hermanos. Las pesadillas, gritos de terror en las noches, reviviendo el pasado, se iban apaciguando, sanando con amor. Los niños iban recuperando la paz, la dignidad de hijos de Dios. El misionero recordaba siempre al personal de la casa y a los padres sustitutos del hogar las palabras de Jesús. El que reciba a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Lo más importante para los chicos de aquí es el amor, ¿ya? Porque de ahí parte todo. Ya la comida, la salud, bueno, también es importante, pero si usted le da amor, no, o sea, interiormente no va a estar bien, ¿no? El Padre José transmitía ternura y confianza a todo niño que iba llegando al hogar. Su presencia sacerdotal era un acompañamiento permanente en cada una de las etapas de desarrollo de los niños mediante la celebración de los sacramentos. Aquí muy diferente es que yo siempre quería es que la moralidad. Yo siempre digo que una persona puede ser muy intelectualmente alto y físicamente, todo eso que era moral es muy importante. O sea que nuestros niños van a misa todos los días. Ellos se levantan, claro, poco más temprano, a las 5, y van a la misa y tienen oportunidad para recibir los sacramentos. Que queremos que tener acercamiento a Dios y Él es quien lo ayuda con su gracia moralmente a estos niños. ¿Sí? Junto a ti, María, como un niño quiero estar. En la casa hogar Juan Pablo II se sella en la vida diaria una alianza con la Santísima Virgen María, buscando coherencia entre fe y costumbres, un camino que favorezca una curación moral. Cuando voy a misa, como también hay una imagen de la Virgen de Czestochowa, todo siempre es nuestra patrona de la capilla. Entonces siempre yo le ruego a ella, le hablo. En el caso de nuestros niños que vienen de familias rotas, muchas veces también es el caso, o los niños se sienten rechazados por sus madres, si es que las tienen todavía, pero están viviendo con nosotros. Entonces les ayudamos a reconocer que la Virgen María es nuestra madre de todas y que en ella siempre, vamos a encontrar el cariño y el ejemplo y el amor de Cristo, porque es ella, ¿no? Ella nos va a llevar más cerca de Él. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Los niños y niñas divididos en grupos de 8 o 9, bajo el cuidado, cariño y disciplina de sus padres sustitutos, tienen un día a día como en todo hogar. Bueno, yo aparte de que tengo 8 niñas que son de casa hogar, tengo 3 hijas biológicas. Viven con nosotros, la convivencia es lo mismo, ¿no? También igualito, es el mismo trato con todas ellas. Es una responsabilidad, es una vocación que se tiene para tener a cargo un grupo de niñas, de que aquí hacemos el rol de padres. Tenemos la responsabilidad tan grande de darles cariño, amor, ayudarles en el colegio, la parte académica, velar por su salud. ¿Qué es lo que más te gusta en la casa hogar? Mis papás. ¡Qué maravilla! Bueno, primeramente tenemos que conocer los problemas de las niñas. Tienes que ganarte la confianza de ellos. Una vez que has ganado la confianza, es una gran oportunidad para preguntar las necesidades, los problemas o cualquier inquietud que tengan ellas. Gracias a la confianza nosotros obtenemos muchas herramientas para ayudarles a ellas a resolver sus problemas. Se trata de
Básicamente vivir en familia, ¿no? con los niños, darles ese ejemplo para que cuando ellos se casen sepan cómo un padre debería tratar a su hijo o la esposa a la esposa y viceversa. Pero se trata de 5 cosas esenciales, que es enseñar habilidades sociales, ayudar a construir relaciones sanas, el autogobierno, fomentar lo que son valores y espiritualidad y el vivir en familia, ¿no? Nos enseña a portarnos bien. Si hacemos una cosa, llenamos nuestra tarjeta. Si no tenemos freebie, de frente vamos a dormir. Y si tenemos freebie, vemos tele, jugamos o salimos a la canchita o escuchamos radio. Tengo 15 años y ya cumplí 8 años en la casa hogar. Me siento feliz de haber llegado aquí, porque aquí pude estar protegida con todo lo que pasa allá en la calle. Porque al no tener tus padres que te dan el cariño como debe ser, las personas que nos cuidan nos protegen con ese cariño, nos miran como sus hijos y en verdad nos quieren. A pesar de todo, que como dicen, es diferente el cariño de la familia a un cariño de unas personas que no las conoces. Les agradezco mucho porque nos han dado el afecto y el apoyo que casi ni un niño lo puede tener como aquí nos dan. Buscando en oración una confirmación del cielo en cuanto a su vocación sacerdotal, Sebastián Kolodziejski, un joven polaco, viajó al Perú en 1990. Sí, estuve buscando un sitio donde encaminar mi vocación sacerdotal nuevamente. Y cuando vine acá, conocí al Padre José. Luego entré a la capilla y encontré en la pared la Virgen de Częstochowa, que es mi ciudad natal. Es un santuario de la Virgen Morena, o como le llaman, la Virgen Negra, en Częstochowa. Entonces me sentí fue como una señal para mí de que de alguna forma creo que Dios me estaba guiando todos esos años para que termine aquí. En el año 2000, el padre Józef Walieski dejó la casa hogar Juan Pablo II en manos del padre Sebastián. El padre José también en su humildad, yo sé que le costó mucho y eso es también algo que simplemente confirmaba su gran personalidad de un santo. Cuando yo vine acá para tomar la posesión, lo cual él quiso, pero de todas maneras le costó ha decidido mudarse a Oxapampa y tuvimos todavía una casa con un par de familias. Allí trabajó arduamente, logrando llevar la Eucaristía a los pueblos remotos e inició un comedor en Chontabamba, a unos 9 kilómetros de Oxapampa. Mucha gente le preguntaba, ¿está usted cansado, padre? Y él siempre respondía, cansado pero no retirado. Son tantas cosas que tenía especiales él, pero lo que más me impresionaba era su sentido del humor. Yo decía, caray, padre, qué bien lo que ha hecho usted. I didn't bring my wallet, me decía. No he traído mi chequera, así que por favor, tranquilo nomás. El 11 de abril del 2005, el padre José Walieski inauguró lo que llamaba su último sueño, un asilo para los ancianos, dejando la atención del mismo bajo el cuidado de las hermanas Josefinas de la Caridad. Una vez al mes, padre José retornaba a Lurín para ver cómo estaban sus niños. Fue durante su última visita que él cayó gravemente enfermo. Él no le había dicho a nadie, ni a mí, que era prácticamente, yo era su geriatra, porque me consultaba. Nunca supe que él era portador de una leucemia, ¿no? Y era una enfermedad terminal. Nunca lo supimos. Padre José respiraba con dificultad. El misionero murió 24 horas después. Huérfanos, pequeños y mayores,
muchos de ellos viviendo ya una vida exitosa en el campo familiar y profesional, se hicieron presente para dar el último adiós a su amado Padre José. Cuando estuve enferma, él ayudó a mis hijos, me ayudó en sus estudios y que infinitamente voy a estar agradecida. Y siempre en mis oraciones me acuerdo de él. Nunca jamás le olvidaré. Creo que lo que él hizo por mí jamás terminaría de agradecerlo. Decirle que lo quiero. Y me gustaría que aún estuviera aquí. Y como decía él, ¿no? Soy un lápiz en la mano de Dios, su refrán que él tenía. Y es cierto, pues él daba todo sin recibir nada. Yo estoy seguro que en algún tiempo va a ser un santo, ¿no? Que va a ser reconocido como un santo. Gracias, Padre José, te recordamos siempre. El Padre José, con su obra bonita, ha cambiado mi vida. Es por eso que estoy acá, y él ha sido para mí más que nada, o sea, claro que es un ejemplo de amar, de dar, pero sobre todo un ejemplo de estar dispuesto para hacer cualquier cosa que sea su voluntad de Dios, aunque sea dejar a todo, a tu país, a tu familia, que cuando Dios te llama hay que contestar. Yo le debo mi sacerdocio mucho. No creo que si no fuera por él, no sé en qué estaría, en dónde estaría. Que estoy muy privilegiado de poder seguir sus pasos y continuar su obra. Es realmente un privilegio, una gracia de Dios. Y espero que él va a interceder o está intercediendo por nosotros ahí en el cielo. Hay un dicho, haz lo que puedas y el Señor hará el resto. Creo que el caballero de arriba me va a ayudar. Gracias, querido Padre José, en nombre de cada niño sin padre ni madre, en nombre de cada niño y adulto que acercaste a Dios, enriqueciendo su fe y dándole un sentido a su vida. Gracias, en nombre de cada ciudadano con una vida transparente, justa y honesta que formaste con amor de Padre. Gracias, Padre Joseph Walewski, muy querido Padre José, a quien un Perú entero identifica también con las dulces palabras. Mi discípulo amado. Pax Televisión presentó Mi discípulo amado.